Censo 2018, del 23 de julio al 16 de agosto. Es hora de hacer un censo de población y vivienda para saber cuántos somos y cómo vivimos en nuestra tierra. Abre la puerta al censo de población y vivienda. Abre la puerta al censo, ahora el país cuenta. Todos somos importantes, ahora tenemos la cita. Censista se identifica, ¿cuántos son? Él necesita. Prepárate, porque es momento que veas Espacio Educativo. Espacio Educativo, toda la información de actividades, noticias, entrevistas y más. Ahora en Canal de Gobierno, Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por acompañarnos nuevamente acá en la programación de Canal de Gobierno. Inicia el Espacio Educativo. Tenemos para ustedes detalles importantes de lo que se ha generado dentro de la Dirección General de Educación Especial. El ministro de Educación, el doctor Óscar Hugo López Rivas, ha generado importantes detalles acerca de los objetivos que tiene que trazarse esta dirección, dándole esa cobertura y esa calidad educativa a todos los niños con alguna discapacidad en todo el país. Iniciamos de inmediato entonces el Espacio Educativo. Les doy la más cordial bienvenida. Soy su amigo Fernando Prera. Gracias por acompañarnos. Prepárate para escuchar Gestión Educativa. Guatemala alberga la reunión mesoamericana sobre educación inclusiva, aptitudes específicas y talentos de los estudiantes que, tanto a nivel nacional como en otros países, destacan por su cualidad dentro del estudio. Con el objetivo de brindar mayor atención a la población con discapacidad en atención a la educación inclusiva, Guatemala será sede del 30 de julio al 4 de agosto de la reunión de seguimiento y asesoría sobre atención educativa a estudiantes con discapacidad y aptitudes sobresalientes y talentos específicos en educación básica, diseño para el aprendizaje y atención a la diversidad. El viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa, José Moreno Cámbara, expresó: el mejor tema para enfrentar la inclusión es la educación. Es por ello que al Ministerio de Educación le ha preocupado la inclusión y durante muchos años ha invertido para atender las discapacidades y ahora también en las aptitudes sobresalientes, con lo cual el sistema educativo incide directamente en los estudiantes. En la actividad participan directores de educación especial y equipos técnicos de los Ministerios de Educación de Guatemala, México, República Dominicana, Belice, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Nicaragua. El Programa Mesoamericano de Cooperación Internacional para el Desarrollo es una iniciativa que vincula y promueve la colaboración entre países de la región desde el 2001, cuando se celebró la cuarta cumbre de jefes de Estado. Entre los proyectos de educación especial que ha alcanzado mayores logros destacan la creación de un programa de educación inclusiva, formación de la Red Mesoamericana de Educación Especial, creación del Sistema de Información Regional de Educación Inclusiva y la implementación de la cédula de evaluación de condiciones de accesibilidad en inmuebles escolares. En el marco de la Red Mesoamericana de Educación Inclusiva se han tenido grandes avances como la educación inclusiva en la región mesoamericana, la firma de la Declaración Mesoamericana de Educación Inclusiva, la conformación del Programa Regional de Educación Inclusiva y se evaluaron los avances de la educación inclusiva en la región mesoamericana en el 2009-2010. La red tiene el reto de difundir y hacer visible los avances y el desarrollo de estrategias para impulsar la accesibilidad universal, asegurar la igualdad de condiciones en todos los servicios que presta el Estado a la ciudadanía para lograr sociedades incluyentes. El presidente de la República, Jimmy Morales, lanzó oficialmente el Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo, SINAE. Con el propósito de avanzar en el proceso de la mejora en la calidad de la educación en Guatemala, el presidente de la República, Jimmy Morales, y el ministro de Educación, Óscar Hugo López, presentaron el Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo, SINAE, integrado por profesionales para asistir a los docentes en el aula. El SINAE es definido como un conjunto de funciones, métodos y agentes con los cuales el Ministerio de Educación, en forma desconcentrada, apoya a los centros educativos con la coordinación de distrito, asesoría pedagógica y asesoría administrativa para mejorar la calidad de la educación en el país. Este sistema fue concebido como un modelo en el que profesionales con título universitario en carreras pedagógicas permitan lograr el ansiado cambio en la asesoría pedagógica que el sistema educativo nacional demanda.
Con el SINAE se trabajará en organizar distritos escolares, establecer mecanismos de coordinación, planificación y acompañamiento, mejorar la retención y permanencia de los estudiantes de distintos niveles educativos, favorecer una cultura de innovación pedagógica y metodológica en el aula atendiendo la diversidad y pertinencia cultural de los pueblos, potencializar la capacidad del docente egresado de programas de formación a nivel universitario, así como operar y ejecutar las políticas educativas del Mineduc. Los asesores pedagógicos brindan asesoría pedagógica a directores y docentes de los establecimientos educativos en planificación y evaluación. Deberán planificar, ejecutar y evaluar procesos de formación docente. Promueven también el alcance de objetivos de la calidad educativa. También facilitar la elaboración de un diagnóstico del contexto sociocultural y lingüístico para determinar estrategias pedagógicas, asesorar y acompañar el proceso de transformación curricular en el centro educativo, asesorar al director educativo para que desarrolle su liderazgo en función de la asesoría pedagógica, compartir con directores y docentes las experiencias pedagógicas exitosas por medio de redes educativas, círculos de aprendizaje y comunidades de aprendizajes y asesorar y acompañar a los docentes en la aplicación de innovaciones educativas a partir del currículo nacional base y del modelo de educación bilingüe intercultural y sistematiza las experiencias. El SINAE funcionará en todo el país, pero iniciará en los municipios con indicadores educativos más bajos. Actualmente ya se tiene 96 profesionales en 68 municipios de 9 departamentos, siendo estos: San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, Totonicapán, Petén y Chiquimula. En la segunda fase se completará la atención a los municipios pendientes de la primera fase y se unirán Baja Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Retaluleu, Santa Rosa, Suchitepeques y Zacapa, mientras en la tercera etapa se incluirán los 340 municipios del territorio nacional. El gobierno de Guatemala, a través del presidente de la República, Jimmy Morales, entregó en Chiquimula 15 escuelas remodeladas. Estudiantes de Chiquimula se unen a los alumnos de los 13 departamentos que reciben instalaciones remodeladas, en cumplimiento de un programa de remozamiento que impulsa el gobierno de la República para ofrecer aulas dignas y saludables para el aprendizaje. El presidente de la República, Jimmy Morales, y los ministros de Educación, Óscar Hugo López, y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, entregarán los establecimientos remodelados, de los cuales 10 se encuentran en aldeas de Chiquimula y 5 en Olopa. Un total de 167 escuelas serán remozadas, lo cual permitirá beneficiar a 33.758 estudiantes ubicados en 1.278 aulas distribuidas en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Jalapa, Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Petén, Chiquimula, Suchitepeques, Sololá, Chimaltenango e Izabal. El remozamiento es parte de un programa de apoyo escolar que consiste en optimizar la infraestructura de los establecimientos públicos del país, coordinado por las OPF y ejecutado por la Unidad de Construcción de Edificios del Estado de la Cartera de Comunicaciones. El primer grupo de 14 establecimientos remodelados se entregó en San Luis Petén en la última semana de junio. Siguió Jalapa con 22, Quiché con 23 y Chimaltenango con 13, con una inversión total de 96.268.264 quetzales. El Ministerio de Educación de Guatemala firmó un convenio de cooperación interinstitucional con CARE Guatemala. El ministro de Educación, Óscar Hugo López, y la directora nacional de programas por la organización humanitaria CARE Guatemala, Ada Patricia Zambrano Aguirre, firmaron el convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el objeto de establecer las bases generales de coordinación y compromisos para la ejecución de proyectos a desarrollar en beneficio de la comunidad educativa. El titular de la cartera educativa agradeció el apoyo que brinda CARE al país en diferentes áreas desde 1959 y en especial a la educación, al referir que pese a tener el presupuesto más alto del país, no es suficiente para cubrir todas las necesidades, en particular en la actualidad, cuando también se debe invertir en tecnología o en proyectos importantes como contra la violencia escolar. Se trabaja en el Programa Nacional de Educación Escolar, el Plan Nacional de Alfabetización, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la Estrategia de Escuelas Saludables y Educación Integral en Sexualidad en escuelas seleccionadas por las partes. También se impulsarán acciones para mejorar el rendimiento escolar y calidad educativa. El cambio de comportamiento es un elemento que debe afrontarse con educación alimentaria y nutricional pertinente y a la adopción de buenas prácticas de nutrición, agua, saneamiento e higiene en los estudiantes.
Serán beneficiados niños de preprimaria y primaria de establecimientos educativos oficiales de Chimaltenango, Escuintla, Quiché, Totonicapán y Guatemala. Asimismo, 1.500 docentes, 250 líderes y lideresas y 500 organizaciones de padres de familia OPF se fortalecerán. El Mineduc realizó un conversatorio con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Mujer Garífuna. El Vicedespacho de Educación Bilingüe e Intercultural, a través de la Dirección General de Educación Bilingüe e Intercultural, organizó un conversatorio para impulsar la educación bilingüe e intercultural en conmemoración del Día Nacional de la Mujer Garífuna, celebrado el 25 de julio de cada año, según Acuerdo Ministerial 741-2010. En la actividad efectuada en instalaciones de la planta central del Ministerio de Educación, participó personal técnico de las distintas direcciones de la cartera educativa, así como la especialista Berta Leticia Englenton Arzú, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, quien brindó aportes sobre el papel de la mujer afrodescendiente en diferentes espacios económicos, políticos, sociales y culturales de Guatemala. Además, Sidney Samuels Milson, representante del pueblo afrodescendiente, expuso sobre los avances y compromisos del Estado de Guatemala en el decenio afrodescendiente 2015-2024 proclamado por las Naciones Unidas y los Estados miembros, según resolución 68-237 de la Asamblea General. El objetivo de la actividad fue impulsar la educación bilingüe e intercultural para fortalecer los conocimientos del personal técnico de la planta central del Mineduc y fomentar que se programen acciones afirmativas para beneficiar a la población estudiantil garífuna y afrodescendiente para que reciban educación en su idioma y cultura. Gestión educativa. Estas fueron las noticias más relevantes del trabajo que el Ministerio de Educación realiza en los 340 municipios de la República Guatemalteca. Sin embargo, haremos una pausa en la información que usted conoce acá en el Espacio Educativo. Volveremos de inmediato en Canal de Gobierno con más para todos ustedes. Así que por favor, la invitación es cordial, no nos cambie. Ya volvemos. El censista tocará de nuevo la puerta de todas las viviendas y hogares de todos los departamentos, municipios, aldeas, caseríos y comunidades del país. Censo Nacional de Población y Vivienda, Instituto Nacional de Estadística, INE, Gobierno de Guatemala, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Espacio Educativo, Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Y después de esta pausa en la información dentro del Espacio Educativo, estamos ya de vuelta en la programación de Canal de Gobierno. Tenemos más detalles que compartir con todos ustedes, así que gracias por acompañarnos. Continuamos. Es hora del Espacio Mineduc. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes importante información de la Dirección General de Educación Especial. Voy a iniciar con el programa de Escuela Inclusiva, la cual tiene dos denominaciones. La Escuela Inclusiva con docente de educación especial y la Escuela Inclusiva con asesoría pedagógica itinerante. Como parte del cambio que estamos propiciando es el qué hacer del docente de educación especial en una escuela inclusiva, enfocado a que en adelante debemos migrar a atender a los niños, acompañándolos, a los padres de familia y capacitando a los docentes. Esa sería la función específica del docente de educación especial en una escuela inclusiva. La otra modalidad es con asesor pedagógico itinerante. La asesoría pedagógica itinerante también está migrando a un nuevo enfoque de asesoría pedagógica en cuanto al acompañamiento del docente, acompañar igualmente al niño y atender a algunos padres de familia en escuelas donde no tenemos docente de educación especial. Estas son las dos modalidades en la escuela inclusiva con asesor pedagógico o con docente de educación especial. El siguiente programa es la Escuela de Educación Especial. La Escuela de Educación Especial, por mandato internacional e incluso nacional, debe migrar a dejar de atender una educación especial como tal para pasar a atender a una educación inclusiva. Por lo tanto, estamos propiciando ya con un primer proyecto la transformación de las escuelas de educación especial en centros de atención ocupacional con orientación laboral. Esto da respuesta a la necesidad que tenemos para los niños con discapacidad intelectual, los cuales algunos alcanzan el nivel primario, pero al llegar al nivel primario no tienen ninguna otra oferta. Entonces estamos preparando esta parte para darles a ellos la posibilidad de continuar sus estudios con enfoque laboral.
Entonces se maneja la idea que el niño con discapacidad intelectual adquiere competencias laborales. Entonces se va a trabajar esa parte desde la Escuela de Educación Especial como el ente oficial que atiende la necesidad de educación intelectual para los niños. Ese proyecto lo iniciamos el próximo año, primero Dios, ya con una asignación presupuestaria por Escuela de Educación Especial. En la actualidad tenemos 65, las cuales van a recibir un presupuesto que obviamente no responde a cambiar totalmente la escuela, pero da ya el primer paso para ir a la transformación de estas escuelas, en donde deben quedar atendidos los niños más comprometidos con la discapacidad. Los niños que pueden ser incluidos en una escuela inclusiva deben ser incluidos en esas escuelas, ¿verdad? Que son escuelas regulares que atienden niños con discapacidad. El proyecto que se está impulsando también es el de Centros de Recursos para la Educación Inclusiva. El 2017 nosotros tuvimos la oportunidad de implementar 37 centros de recursos. En esta fase estamos en la entrega de mobiliario, del equipo, el material que se debe utilizar en los centros de recursos. Tenemos ya muy buena experiencia en Xela y el Petén, que son centros de recursos que ya están funcionando. Existía una situación que debemos darle respuesta y es la adecuación curricular. El docente reclama constantemente herramientas metodológicas de aplicación en el aula. Entonces, el equipo de educación especial hizo contacto con los docentes que están a cargo de los centros de recursos en Xela, por ejemplo, y le transmitieron todo lo que deben saber de discapacidad. Ahora tenemos docentes regulares haciendo metodología activa para tratar temas de discapacidad en el aula. Entonces, comprobamos acá que lo que el docente regular necesita es la potencialización en la temática de educación especial, porque la parte metodológica con su ingenio pedagógico lo puede construir. Y eso lo está demostrando muy bien ahorita, por ejemplo, Xela, el Petén, que son maestros que ya fueron capacitados por nuestros equipos de educación especial y ahora se encuentran capacitando otros docentes bajo ese lineamiento, ¿verdad? Metodología activa en temas de educación especial para crear adecuaciones curriculares, ¿verdad? Entonces hemos logrado trabajar en esa parte. Para el 2017, como les cuento, son 37 centros de recursos los que logramos implementar. Claro, estamos en este momento en proceso de hacerles llegar directamente su mobiliario, el equipo, ¿verdad? El material ya tienen. Entonces, es un proyecto que es nuevo, por lo tanto, tendrá su fase de puramente implementación y arranque. Como ejemplos así de buena práctica, les menciono esos dos, ¿verdad? Xela y el Petén, que están funcionando ya muy bien. Para el 2018 tenemos la implementación de 34 centros más. Con estos 34 queremos cubrir las cabeceras departamentales. El espacio Mineduc. Vamos a hacer una pausa nuevamente en la información que usted conoce acá en el espacio educativo. Volveremos de inmediato en Canal de Gobierno con más para todos ustedes. Por favor, no nos cambie. Volvemos de inmediato. Espacio Educativo. Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Espacio Educativo. Ministerio de Educación. Comprometidos con la educación. Estamos de vuelta en la programación de Canal de Gobierno. Continúa el espacio educativo. Gracias por acompañarnos. Más información, por supuesto, para usted acerca de lo que hace el Mineduc en toda Guatemala. Es momento de un espacio de aprendizaje. Guatemala ratificó un convenio de Marrakech, un convenio con Marrakech, ¿sí? Es un tratado. Este tratado propicia el acceso a la lectura de las personas con discapacidad visual. Entonces, se debe modificar, está en trámite esa modificación de la ley de autores para que permitan que todas las obras que se generen puedan ser también editadas en braille y de uso para las personas con discapacidad. En apoyo a ese tratado que Guatemala ya ratificó, vamos en la línea de tener un centro de recursos en cada cabecera departamental para que en el futuro, a través de gestión, de cooperación o presupuesto propio, podamos dotar de una herramienta, de una impresora en braille para cada uno de estos centros en las cabeceras departamentales, y podemos decir que estamos haciendo un aporte al Tratado de Marrakech de un centro de recursos para discapacidad visual, ¿ya? Incluido en cada una de las cabeceras departamentales. En la actualidad tenemos uno acá en el Ministerio de Educación y es el único a nivel nacional que le da servicio a toda la necesidad de discapacidad visual que existe en el país. Y solo, pues obviamente tenemos un técnico nada más que lo atiende, o sea, no nos damos abasto para reproducir tanto. Sin embargo, pensamos que si vamos en esa línea, podemos tener un centro de recursos que incluya la impresión de materiales en braille y material tiflotécnico en relieve, que es lo que necesita un niño con discapacidad visual para aprender,
y podemos acercar más el servicio a la comunidad. De tal forma que la lógica que tiene el centro de recursos es aglutinar ahí a la cooperación local, al maestro que está atendiendo el centro de recursos, al equipo de educación especial, coordinar a padres de familia para que juntos elaboren un diagnóstico. Y ese es un diagnóstico comunitario, ¿verdad?, del municipio, porque los centros de recursos se van a ubicar en cada municipio y atender la necesidad de educación especial desde donde se genera la necesidad. Entonces, nosotros como ente rector nos tocaría pues gestionar de qué manera atender para enviar recursos y atender las necesidades de estas comunidades que en ese momento estarían diagnosticando y dando a conocer cuál es su necesidad inmediata, ¿verdad? Y podemos dejar aquella historia de que, bueno, les mandamos algo y a veces dicen que no les sirve a todos por igual. No, se gestaría desde cada uno de los centros de recursos ubicados. Como la estrategia a nivel nacional lleva la línea de dejar un centro de recursos en cada municipio, para el próximo año se presupuestó, eso depende de si nos aprueban el presupuesto, obviamente, ¿verdad?, en noviembre, pero ya está presupuestado de parte de la dirección, implementar 212 centros de recursos, con el fin de tratar de dejar cubierto el país, ¿verdad?, desde los municipios y pues cada uno con su centro de recursos. Entonces ahí sí, como ente rector desde acá de la parte central, atender a cada una de estas necesidades que se van a ir generando en el país en cuanto a los centros de recursos, ¿verdad? Como les digo, es un proyecto nuevo que pues está cobrando vida y obviamente al principio las cosas cuestan un poquito más, ¿verdad? Luego se toma un expertise, incluso desde mis técnicos en la oficina. El primer impacto fue, bueno, hacer algo que no estábamos acostumbrados a hacer. Bueno, y lo hicimos, ya gracias a Dios vencimos esa parte. Ahora vamos a la segunda fase, que son 34. Y con algunas situaciones u otras, pues hemos logrado vencer esas situaciones, ¿verdad? Para el próximo año, como les digo, tenemos ya presupuestados 212 más, ¿verdad? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Pablo Canú. Soy el encargado del Centro de Recursos Educativos para Personas con Discapacidad Visual de la Dirección General de Educación Especial. Este centro de recursos se encarga de adaptar material educativo al sistema braille, transcribir todos los documentos de texto que sean necesarios para los estudiantes en braille o audiolibro, como lo requieran los estudiantes. También se capacita a docentes en estrategias didácticas para atender a estudiantes con discapacidad visual en sus salones de clase y se dota de material tiflotécnico a los estudiantes que lo requieran. Por ejemplo, una regleta para escribir en braille, una lupa, o juegos geométricos adaptados en relieve para que los estudiantes puedan realizar sus actividades en igualdad de condiciones que los demás estudiantes. Bueno, este centro de recursos se logró implementar gracias al apoyo de Fundación 11 para América Latina, que fue quien nos donó todo el equipo y maquinaria que se necesita para estos centros. Para esto están las impresoras braille, de alto rendimiento que pueden producir material en grandes volúmenes. También hay hornos, un horno termoform para adaptar imágenes en relieve y bueno, todo el software que se necesita para hacer esas adaptaciones también lo donó esta fundación. A lo largo del funcionamiento de este centro ya contamos con varios estudiantes que han sido beneficiados con libros de textos, maestros que han sido capacitados y bueno, hemos tenido esa grata noticia de que los estudiantes pues están incluidos en escuelas regulares. Y bueno, como parte de las funciones también está la incidencia política que se ha venido trabajando. En Guatemala pues se ratificó el Tratado de Marrakech y hemos sido parte de esa mesa, que eso nos va a permitir agilizar la producción de libros a formatos como el braille, ya que eso nos va a permitir intercambiar los libros que se han adaptado en otros países, en otros centros de recursos, y también compartir los que nosotros tenemos aquí, y con eso pues aumentar la cantidad de libros que van a estar a disponibilidad de los estudiantes que lo deseen. Tenemos en la actualidad 4.592 becas otorgadas ya para los niños. Para el 2018, un incremento de 204 becas más, 102 en preprimaria y 102 en primaria. Y proyectado para el próximo año, 2019, 1.000 becas más. De tal forma que llegaríamos a
6.592 o 792 becas más, ¿verdad? Al final de 2019. Eso es lo que pues hemos contemplado en el presupuesto y hemos visto que el programa de becas es muy exitoso porque permite la permanencia y el éxito escolar de los niños con discapacidad en el aula. Y entonces motiva también la participación por la parte de los padres de familia de que el niño permanezca en las aulas, ¿verdad? Y alcance el éxito escolar. Como otro de los aportes tenemos también, nos preocupa la capacitación y actualización de los docentes en el tema de discapacidad. Ese es algo que es importante, atender esa necesidad del docente cuando llegamos a él y nos dice, miren, es que no quiera, es que no puedo. Entonces debemos como Ministerio de Educación responder a esa situación. Estamos haciendo los mejores esfuerzos, ya tenemos un diplomado en línea que es propio, digamos, se gerencia desde la Dirección de Educación Especial con técnicos de la dirección que son los que administran el curso y son los que también tienen la función de tutores del curso. Entonces están atendiendo cohortes aproximadamente de 150, 180 docentes en 2 regiones, en donde ya pues el primer diplomado es de educación inclusiva. Y ya este año lanzamos nuestra primera cohorte del diplomado en discapacidad visual. Actualmente, con alianzas de alguna cooperación local, Save the Children, con quien hemos tenido muy buena relación y trabajo, CIS, con quien también trabajamos mucho esas situaciones, estamos generando algunos otros diplomados. De tal forma que podamos tener un diplomado en educación inclusiva, el diplomado en discapacidad visual, el diplomado, por ejemplo, en discapacidad intelectual, que son temas que estamos todavía empezando a trabajar en Guatemala. Pero está ya en proyecto entonces el diplomado de discapacidad intelectual. Esto va orientado a herramientas metodológicas para el abordaje temático de los niños con discapacidad intelectual en el aula, ¿verdad? Que son propias herramientas que le llegarían al docente a través de la metodología B-Learning, ¿verdad? Porque tenemos 2 presenciales en cada cohorte y la parte de tutoría en línea y el desarrollo en línea, ¿verdad? Al final ellos pues obtienen un diploma que está firmado por el señor viceministro y la Dirección General de Educación Especial, y en este momento se está trabajando ya la certificación de los docentes que han llevado este curso con la Dirección de Educación Especial, para que sean certificados a través de la dirección de DIGEACE, ¿verdad? Para que ellos también respalden lo que nosotros hacemos en la dirección. Todos estos logros hemos podido llevarlos a cabo gracias al apoyo que tenemos de nuestras autoridades superiores, el señor viceministro, que está siempre muy atento a atender las necesidades de cada una de sus direcciones, y el respaldo que obtenemos de él pues nos ha permitido ir abriendo esa brecha e ir implementando mejores proyectos para la atención de los niños con discapacidad en el aula. Un espacio de aprendizaje. Y con todos estos detalles informativos estamos llegando al punto final de la edición del Espacio Educativo para este viernes. Quiero agradecer de verdad su fiel sintonía para conocer el trabajo que el doctor Óscar Hugo López al frente del Ministerio de Educación está generando con todo su personal y con el gremio magisterial para darle una excelente calidad educativa a todos los niños y adolescentes dentro de las aulas del Sistema Educativo Nacional. Con permiso, soy Fernando Prera. Deseo que tenga un excelente fin de semana. Llegamos al final de esta edición, pero te invitamos a que nos veas el próximo viernes en Espacio Educativo. Espacio Educativo, un programa impulsado por el Ministerio de Educación, comprometidos con la educación. Acá en Canal de Gobierno. Ministerio de Educación, Gobierno de Guatemala. Juntos avanzamos.